grabada. Está sin audio, presidente. Chuta, ahí sí. Que andaba en el mismo auto con Chaguán, entonces ese era el problema. Señor secretario, tiene la palabra. La cuenta. Sí. La cuenta, señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión los siguientes antecedentes. En primer lugar, proyectos de ley. Una moción de los honorables senadores señores Bianchi, señora Proboste y Rincón, y señores Araya y Buenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece el más pleno derecho de propiedad de los afiliados al sistema de capitalización individual sobre sus ahorros previsionales. Comunicaciones del director ejecutivo de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, señor Vicente Domínguez, mediante la cual solicita exponer en la sesión en que la comisión discuta el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Del presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, señor Alejandro Gómez, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto mencionado precedentemente. 3. Del encargado de políticas públicas de derechos digitales, señor Pablo Vivaller, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley que limita el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en política. De las señoras Cristina Villarroel, María José Tapia y el señor Luis Sánchez Moreno, mediante la que solicitan que la comisión considere prontamente el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Y finalmente hay una nota de la arquitecta señora Hilda Fuentes, mediante la que remite copia de la carta que envió al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Santamaría, en la que solicita que ciertas personas puedan votar de manera remota en el plebiscito de octubre próximo, por las razones que indica. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto de la cuenta. Gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente. Sí, Rodrigo Galilea. Senador, tiene la palabra. Presidente, a propósito de esta moción a la que hacía alusión el secretario, de los senadores Bianchi, Proboste, Rincón, Araya, Buenchumilla, que establece el más pleno derecho de propiedad de los afiliados al sistema de capitalización individual sobre sus ahorros previsionales. Quería, no sé si sugerir, porque está el otro proyecto en el que tengo entendido que usted mismo es uno de los mocionantes, que va en un sentido, me da la impresión, exactamente 180 grados distinto a este otro proyecto, a pesar de que, según mi memoria, en el otro proyecto en el que nacionaliza todos los fondos de pensiones, también estaba la senadora Proboste. Entonces, yo no sé si hay senadores que están en los dos carriles exactamente antónimos, pero sea como sea, porque me puedo estar equivocando de memoria, yo creo que sería bueno volver a tomar este tema. Yo no sé si alguna vez le empezaron a dar trámite al proyecto que presentó usted, pero sería bueno pescarlos ambos, ver si hay alguna cuestión en común o son contradictorios completamente como aparentan ser por los títulos, y enfrentar el tema de una vez por todas. Y, aprovechando el vuelo, además de estos proyectos previsionales, creo que sería bueno resucitar un proyecto que tenemos ahí en la Comisión de Constitución, aquí, que tiene que ver con la firma electrónica. Me parece que para los tiempos que estamos viviendo es sumamente importante. Se permitiría la firma electrónica de pagarés, que para la renovación de crédito hipotecario, cualquier tipo de cosas de esa naturaleza, haría la vida bastante más fácil, impediría que la gente tenga que ir
a la notaría y a los bancos a firmar este tipo de documentos. Entonces, podríamos ver con el secretario ese proyecto, que entiendo que ya había tenido harta tramitación, y podríamos verlo, porque me parece muy contingente a lo que está pasando hoy día en el país. Pero reitero, dado que hay dos proyectos previsionales aparentemente antagónicos, y que según mi memoria además hay senadores que han firmado ambos, a pesar del antagonismo entre uno, creo que sería interesante abordar también ese tema. Gracias. Gracias, senador Galilea. Vamos a revisar los proyectos, pero le quiero confirmar una situación. Proyecto de nacionalización de fondos no hay. Nosotros planteamos, yo he suscrito un proyecto en que nosotros queremos construir un sistema de seguridad social. Entonces, yo le pediría también rigurosidad en el lenguaje, porque eso es desinformación. Nacionalización de fondos no. Lo que nosotros queremos es construir un sistema de seguridad social en el cual sea un sistema que avance a consolidar ese pilar que hoy día no existe. Me a estudiar los proyectos, verlos. Nosotros, antes que usted la comisión, vi en paralelo varios proyectos, además del retiro del 10%, el proyecto de avanzar a un sistema de seguridad social. Vamos a recoger los antecedentes. No he tenido la oportunidad de leer este último proyecto, que es el que han presentado los senadores, que se señalan en el primer número, pero abordaremos. Yo creo que sigue pendiente una discusión importante en materia de previsión, en materia de nuestro ordenamiento. Lo vamos a hacer. Senador Girardi está pidiendo la palabra. Gracias, Alfonso. Mira, hay dos proyectos que yo le quiero pedir a la comisión si los puede poner en tabla, o tres proyectos, porque son importantes. ¿Cuántos? ¿Tres? Ya. Tres. No, que tienen que ver con la realidad que vive el país. Uno es un proyecto de delito ambiental que se trabajó con Jean-Pierre Matus y con la presidenta y con la ministra de Medio Ambiente. Chile es el único país del planeta, tal vez, que no tiene una ley de delitos ambientales. Entonces lleva mucho tiempo en la Comisión de Constitución. Y es un proyecto importante por todos los problemas que estamos teniendo. El segundo es un proyecto que yo creo que es más simple, pero muy importante, que establece como un derecho fundamental el acceso a Internet. Como está ocurriendo en la gran mayoría de las legislaciones del mundo, la gente que no está en Internet en el siglo XXI, en la era de la cuarta revolución industrial, no va a existir, porque la vida va a transcurrir en un nuevo territorio que es el ciberespacio. Va a transcurrir el trabajo, la educación, la salud, el ocio, el esparcimiento. Y es muy importante, más allá de la discusión de los datos y quién controla la inteligencia artificial, el tema primero es que las personas accedan a Internet. Y este derecho va a ser tan importante como tener derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Porque no estar en Internet va a estar fuera, no va a habitar el territorio donde se va a desenvolver la vida en el siglo XXI. Entonces, le quiero pedir eso. Y el tercer proyecto, presidente, tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Finalmente, esta es una ley importante, el Código de Agua, pero si no se cambia la Constitución, el Código de Agua va a ser absolutamente inútil, porque siempre se va a poder recurrir al Tribunal Constitucional. Y nosotros, antes que se rechazara el proyecto de ley que establece el agua como bien nacional subpúblico, presentamos otro proyecto de reforma constitucional para justamente impedir el tema de que tuviera que pasar un año de plazo. Entonces le queremos pedir que lo ponga en tabla, porque el tema del agua en la sociedad mundial y en Chile, presidente, va a ser unos temas más críticos, dramáticos, y si no hay un cambio en la Constitución, muchos de los esfuerzos que se hacen van a ser totalmente insuficientes y no van a poder llegar a garantizar los derechos humanos al agua. Entonces le pido que si lo podemos discutir. Gracias, senador Girardi. Estamos trabajando en varios proyectos dentro de la planificación. Nosotros estamos despachando, y por eso hemos puesto dos para despachar este proyecto de agua, que es un mandato que nos señalaron. El miércoles estamos con escaños reservados, que también es otro proyecto que es de suma urgencia, y tenemos el proyecto de delitos ambientales, al menos en la presidencia que a mí me toca ejercer, lo vamos a poner. Vamos a recoger los otros dos que usted también hacía referencia para poder tenerlos a la vista. Senadores, senadoras, ¿alguna otra? No, lo otro puede ser de fácil despacho, presidente. Por eso, vamos a revisarlo, Guido, y
la mejor disposición. Le recuerdo de la firma electrónica, presidente, que creo que está en tercer Firma trámite. No sé si electrónica. Rodrigo Pineda, pues... Sí, firma electrónica, y tenemos también el compromiso que el matrimonio igualitario también, que es otro proyecto que tenemos también un compromiso con la comisión. Rodrigo, si no hay más preguntas sobre la cuenta, pasaríamos a la orden del día para seguir viendo el proyecto en cuestión. Sí, señor presidente, la sesión del día de hoy, lunes 24 de agosto, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. La comisión está mirando aquellas disposiciones que se acordaron que se iban a examinar desde el punto de vista constitucional de este proyecto. Nos van a acompañar el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. Además viene el subdirector, don Oscar Cristi, el director, general de Aguas. También el abogado, señor Eduardo Pérez. Además nos acompaña el subsecretario, don Juan José Osa, y el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteves. Como el senador Girardi está reemplazando al senador Araya para fines de registro. Eso respecto de la sesión de hoy día, presidente. Perfecto. Rodrigo, saludar como siempre a todos y cada uno de los invitados, y nosotros nos correspondería ahora, de acuerdo al estado de avance, el inciso tercero, si mal no recuerdo, del artículo 6, para poder abordarlo y someterlo a discusión. Sí, presidente. Hago presente a su señoría que se ha remitido el día de ayer a los correos de los señores senadores el texto comparado que estamos mirando en pantalla. Además, el texto comparado del proyecto grande de la modificación al Código de Aguas. Además, una minuta que había hecho llegar el Ministerio de Obras Públicas sobre observaciones de constitucionalidad. Hago presente también que hace unos minutos llegó un documento elaborado por el señor Carlos Esteves referido a algunas observaciones de las normas que vamos a ver. En las sesiones pasadas, la comisión despachó el estudio de los incisos primero y segundo del artículo sexto, y lo que corresponde es examinar efectivamente el inciso tercero de esta disposición. Eso, señor presidente, sobre el estado de tramitación y dónde debe continuar el análisis de la comisión. Recuerdo a sus señorías que el objetivo de esta comisión es pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones del análisis, sin perjuicio de si aprobada esa constitucionalidad se podrían hacer algunas enmiendas si ustedes lo estiman conveniente. Gracias. En la misma línea, y teniendo a la vista los documentos, tanto en la minuta que usted ha señalado como la que nos ha compartido el exdirector Esteves, yo le pediría que diéramos lectura al inciso y poder abrir la discusión. Bien. El inciso tercero, recuerdo, voy a hacerme una referencia anterior, ya está aprobado esto, pero dice: el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se concederá de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustantibilidad del acuífero, según corresponda. En caso de que la autoridad considere que el derecho de aprovechamiento debe otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de agua no podrá ser inferior a 20 años en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivo. Esa norma está aprobada por la comisión y en concordancia con eso viene el inciso tercero. Dice así: la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará sucesivamente a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. Esta prórroga se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis, inciso primero, y a los criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento, sin que pueda exceder el plazo establecido en este inciso. De constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará además lo dispuesto en los artículos 17 y 62.
Eso, señor presidente, es el inciso que ustedes tienen que examinar desde el punto de vista constitucional. Su micrófono, presidente, no está activo. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra sobre este inciso. Se ofrece la palabra. Don Carlos Esteves. Sí, presidente. Efectivamente, en la sesión pasada, el ministro de Obras Públicas hizo una presentación que se refería a distintos incisos del artículo 6, no solamente los que votamos, y también se refería al inciso tercero, quinto y sexto de este artículo. Sobre la materia, se señaló, entre otras cosas, de que si bien se subentendía de que el derecho temporal se prorrogaba automáticamente, no estaba dicho en forma explícita. Y esto podría eventualmente llevar a discusiones de interpretaciones del texto. Si bien siempre en la historia de la ley se ha señalado que es explícito esto, o más bien dicho que esto es lo que contiene la norma de prórroga sucesiva, se consideró oportuno agregar la palabra automática, de manera tal que se dijese que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automática y sucesivamente. Eso es una primera cosa que nos parece razonable de que sea efectivamente incorporado. La segunda cosa que hemos estado discutiendo es que la última parte de este inciso, el último punto de este inciso de la oración que comienza diciendo de constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará además lo dispuesto en los artículos 17 y 62 según corresponda, nos parece más criterioso, por un asunto de una mejor interpretación del texto, que se suba, pero que quede en el mismo inciso, y se ponga antes de esta prórroga. ¿Y por qué? Primero porque la aplicación de lo dispuesto en los artículos 17 y 62, que es básicamente el prorrateo, en el 17 del agua superficiales y en el 62 del agua subterránea, cuando las aguas no son suficientes, o cuando, en el caso del agua subterránea, cuando se puede estar produciendo una afectación a la sustentabilidad del acuífero, tiene que ocurrir siempre. No solo después de 30 años cuando se discute la prórroga. En consecuencia, al existir un derecho de aprovechamiento, se aplican estas normas y por tanto lo que estamos proponiendo es subir esto y eliminar la palabra además, lo que estamos sugiriendo, de manera tal que no quede que cuando se hace una prórroga además hay que hacer otra cosa, eventualmente es una norma que se vale a sí misma. Entonces, de esta manera, en el texto lo que estaríamos proponiendo es que en una mejor redacción, que dijera que la duración del derecho se prorrogará automática y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Agua acredite el no uso efectivo del recurso. De constatarse por el servicio una afectación de la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62 según corresponda. Y por último, en la cola lo que queda, hay un error, porque se señala al final de que se estarán los plazos que se determinan en este inciso, si no me equivoco, o no, que estoy mirando un texto antiguo. Pues déjeme corregirlo inmediatamente, presidente, mirando mi texto. Sí, pero efectivamente hace mención a un plazo que no existe en el inciso. Exacto. Entonces estamos planteando que se cambie este plazo en este inciso por el plazo establecido en el inciso anterior, que es el plazo que votamos en la sesión anterior de los 30 años, etc. Eso es lo que estamos sugiriendo, presidente, que lo hemos conversado con el presidente de la comisión al respecto y para que lo tengan a la vista ahora. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra sobre este inciso.
Carlos Esteves ha hecho un par de puntualizaciones que compartimos y que creo que es importante abrir la discusión sobre el mismo, sobre las precisiones que se harían a este inciso de acuerdo a nuestro mandato. Se ofrece la palabra. Presidente. Rodrigo. A ver, escuchando, voy a comentar sobre el texto que quedaría de acuerdo a lo que ha señalado Carlos Esteves. Yo en general creo que efectivamente mejora sustantivamente ese inciso tercero. Yo simplemente me atrevería, ya que estamos aprovechando de redactar, lo terminaría un poco más breve para que lo conversemos. Porque dice la duración, estoy leyendo ahí, el secretario está arreglando esto. Dice, la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automática y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Agua acredite el no uso efectivo del recurso. Perfecto. De no constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará, hay que borrar la palabra además, como dijo Carlos, lo dispuesto en los artículos 17 y 62 según corresponda. También me parece perfectamente logrado esa parte. Y después termina, esta prórroga será efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9, inciso primero. Yo creo que deberíamos terminar ahí, después de la palabra primero, punto, porque lo que viene a continuación eran los criterios de sustentabilidad que ya están puestos en la parte de arriba de ese mismo inciso, cuando habla de una eventual afectación de la sustentabilidad que se aplica al 17 y 62. Y lo último era el tema del plazo, que yo creo que para este inciso no tenía mayor sentido ni hacer la referencia al inciso anterior, ni nada. Yo lo simplificaría y lo dejaría simplemente terminando este inciso en la palabra primero, es decir, después que dice el artículo 129 bis 9, inciso primero, punto. Y yo creo que ahí este inciso quedaría redondito, por así decirlo, tomando las sugerencias de Carlos Esteves. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. ¿Aló, presidente? Sí, Francisco. Mira, buenos días a todos y todos. Primero, recién me pude conectar, presidente, así que estoy recién enchufándome aquí en la discusión. Eso. Ya. No alcancé a escuchar toda la argumentación. Estamos dando lectura al inciso tercero. Hubo un planteamiento de Carlos Esteves, en este momento ha hecho una propuesta, estando de acuerdo en gran parte con el texto, los cambios propuestos el senador Galilea, pero con la eliminación de la última parte de la propuesta de cambio. Sería importante, Rodrigo, si pudiéramos exponerla nuevamente para que se sume el senador Buenchumilla. Sí, estamos examinando el inciso tercero del artículo 6º, señor senador, y se dio lectura al texto aprobado en la Comisión de Agricultura, y respecto de la redacción de ese inciso, el artículo 6º, inciso tercero, se ha hecho una propuesta por el señor Esteves respecto de hacer un cambio de redacción a esta disposición. Si usted mira en la pantalla, hay una versión en cursiva, en texto en cursiva, que sería la nueva redacción propuesta para el inciso tercero. Voy a darle lectura. La última parte, si se alcanza a ver en pantalla, aparece subrayada porque el senador Galilea ha propuesto eliminar la parte que aparece subrayada. Voy a dar lectura completo. Dice así: la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automática, eso es nuevo, y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.
de constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, según corresponda. Esta prórroga se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9, inciso primero, y a los criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento sin que pueda exceder el plazo establecido en el inciso anterior. Esa última parte que aparece subrayada es la que el senador Galilea propone eliminar de la nueva redacción que se está proponiendo. Eso, señor senador, para su conocimiento, y en eso está el debate. Presidente. Sí, Francisco. Yo entiendo que lo que señala el senador Galilea es que la última parte subrayada y a los criterios de sustentabilidad de la fuente estaría ya colocado anteriormente en este mismo inciso y por lo tanto sería una repetición. No sé si entiendo bien lo que dice el senador Galilea. Yo pido la palabra después, Alfonso, por favor. Sí, eso es senador Buenchumilla. Primero a Francisco Buenchum. No, quería consultar Rodrigo Galilea. El argumento del senador Galilea. Efectivamente, senador Buenchumilla, el criterio de sustentabilidad está puesto en la segunda parte del inciso, después del primer punto seguido, a mi juicio, cuando dice de constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará. Entonces ya está el criterio de sustentabilidad y desde el punto de vista de redacción, o sea, solo de técnica jurídica, me parece, por lo tanto, que esa mención estaría doblemente puesta, lo que no se justifica, me parece. Y lo del plazo, bueno, estaba mal referido antes. Carlos Esteve propuso una redacción. A mí la verdad es que me da lo mismo que se diga o no se diga, pero me parecía que estaba resuelto en el inciso anterior ese aspecto. Ese era mi punto. Gracias, senador. Antes de dar la palabra al senador Girardi, lo que es importante, estimados colegas, es que con este punto seguido dice, esta prórroga se refiere específicamente a los elementos para esta prórroga. Los elementos de sustentabilidad en el inciso segundo estaban establecidos, pero creo yo que la norma tiene, el desarrollo de esta norma tiene un sentido, porque dice, esta prórroga será efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo tanto. En definitiva, si nosotros hacemos una eliminación de este punto, no habría que hacer referencia al inciso anterior. Yo creo que es una redundancia que en este caso da un criterio para la prórroga particularmente. Al menos esa es mi opinión. Senador Girardi. No, en el mismo sentido, Alfonso, yo pienso que las prórrogas, tal vez el criterio más importante que deban tener como criterio, diría, fundamental, es que las prórrogas no afecten justamente los criterios de sustentabilidad. Y por lo tanto a mí me parece que es absolutamente necesario, urgente, indispensable ponerlo. Tal vez el tema de los plazos es más relativo, pero yo de ninguna manera sería partidario de en toda la crisis hídrica que tenemos, de sequía que estamos teniendo y este proceso se va a ir agravando, no darle la mayor jerarquía posible a los temas de sustentabilidad, que es un concepto amplio, sistémico. Entonces me parece que de todas maneras hay que dejar eso y no disminuir la importancia jerárquica que puedan tener este tipo de conceptos y de prioridades, o más bien visiones valóricas respecto a cómo se tienen que usar los recursos de agua. Gracias, senador Girardi. Me había pedido la palabra. Si no los veo a todos acá. Señor ministro. No lo había pedido, presidente, pero encantado si me la... Adelante, ministro. Usted tiene derecho a la palabra en cualquier momento que lo solicite. Tiene la palabra. Muchas gracias. Solamente respecto de este artículo
mencionar que lo propuesto por Carlos Estés sin duda mejora enormemente la redacción del artículo, y que el comentario que ha hecho usted respecto de esta prórroga, en realidad la primera parte del inciso también se refiere a esta prórroga. Bien podría decir la primera parte, en vez de la duración del derecho a aprovechamiento se prorrogará, podría decir la prórroga se otorgará, la prórroga del derecho a aprovechamiento se otorgará de tal y cual forma. Se refieren las dos cosas exactamente lo mismo. Y lo que señala el senador Girardi está perfectamente, digamos, determinado en el artículo respecto de qué se hace y qué debe hacer la Dirección General de Agua para cautelar la fuente, que es precisamente lo que está establecido en el código, que está en el 17 y 62, exactamente, digamos, cuál es el procedimiento. No es una cosa abierta, sino que es una cosa, qué es lo que se debe aplicar. El 17 y el 62, dependiendo si se trata de aguas superficiales o aguas subterráneas, el código tiene una manera de proteger la sustentabilidad de la fuente, no solamente para prórrogas, para todo tipo de casos. Puede ser en el medio del ejercicio del derecho. De hecho, el código ha sido modificado en el artículo 62 en ya 2 o 3 oportunidades, precisamente para darle más fuerza al artículo 62, que es el que permite cautelar las aguas subterráneas, que han sido las que han tenido menos protección históricamente en Chile. Entonces, lo que señala el artículo tal como está redactado y sin la parte final, es exactamente qué es lo que debe hacer la Dirección General de Agua, en este caso, precisamente de la prórroga, para cautelar la sustentabilidad en caso de que eso sea necesario. Las dos cosas se refieren a lo mismo y además explica exactamente qué es lo que debe realizar. Gracias, gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Francisco. Es que yo quisiera entender bien exactamente lo que estamos aquí haciendo. Pues yo entiendo que hay una norma general respecto de la duración del derecho de aprovechamiento. Hay una primera norma general que dice que esta se prorroga automática y sucesivamente. Esa es la norma general. Salvo que la Dirección de Agua acredita el no uso efectivo del recurso. Esa es una excepción. Cuando se acredite el no uso efectivo del recurso, en ese caso no hay una prórroga automática ni sucesiva. Yo entiendo que esa es la primera norma. Después hay otro caso que se refiere a la afectación a la sustentabilidad de la fuente. Yo entiendo que esta es una situación distinta al no uso efectivo del recurso. Entonces, una segunda situación es cuando el servicio constata que hay una afectación a la sustentabilidad. Cuando está afectada la sustentabilidad, se aplica lo dispuesto en los artículos 17 y 62. Me parece a mí que ahí hay una segunda norma. Cuando dice esta prórroga, entonces yo debo entender que esta prórroga se refiere al tema de la sustentabilidad. Porque dice esta prórroga, si no diría estas prórrogas, o no sé si esta prórroga, ¿a cuál de los dos casos se refiere? Debe referirse al criterio de sustentabilidad. Entiendo yo. Esta prórroga será efectiva en la parte utilizada de las aguas, porque en la primera parte no hay uso efectivo del recurso. Hay uso cuando afecta la sustentabilidad. Entonces, esta prórroga de sustentabilidad se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9, inciso primero. Ahora no sé qué dice exactamente ese inciso para ver si la última parte se le coloca o no se le coloca, digamos. Evidentemente que si no estuviera, debería estar los criterios de sustentabilidad, por supuesto. Si estamos hablando de la parte no utilizada de las aguas. Y la vamos a hacer efectiva la prórroga en la parte utilizada de las aguas. Y en la parte utilizada de las aguas debería estar el criterio de sustentabilidad, a menos que el artículo 129, 9, inciso primero, contemplara
el concepto de sustentabilidad. Presidente, Sí, si le parece, puedo mostrar el 129 bis. por favor, el 120, tenerlo a la vista, el 129 bis, y de ahí le vamos a dar la palabra a don Carlos Esteves. Ya. Un minuto. Presidente, mientras enseña el artículo 129 bis, que se refiere a obras, efectivamente. El artículo 129 bis lo que señala, el 129 bis 9, es qué se entiende por obras de aprovechamiento. Entonces, por tanto, este párrafo que ahora estaría quedando al final, que comienza diciendo esta prórroga, será efectiva en la parte utilizada porque es posible que el titular del derecho haya aprovechado una parte, haya tenido obras para una parte de esto. Por ejemplo, tenía 10 litros por segundo y durante muchos años ha tenido una bomba de extracción de 5 litros por segundo. Hay una parte que nunca se utilizó y una parte que sí se utilizó, y por tanto la prórroga se hace efectiva en la parte utilizada de las aguas. A eso se refiere con las obras. Lo mismo con una bocatoma. Si la bocatoma era una bocatoma para 10 litros por segundo, para 20 litros por segundo, y una bocatoma notablemente inferior, y los canales de abducción son inferiores, la DGA va todos los años, va a publicar en el diario oficial, en el listado patente, el cobro de la patente por el no aprovechamiento. Esto se repite en el tiempo, y entonces la parte no utilizada de las aguas, la que no cumple con los criterios de obra, no se prorrogaría. En el caso de la agricultura, las normas del artículo 129 bis 9 simplifican mucho la solución, porque permite también que las obras sean temporales, es decir, si lo que se llaman las patas de cabra, etcétera, es decir, si los agricultores hacen una zanja, ponen piedras, palos, etcétera, para poder extraer las aguas, ese año, esas obras tienen validez, según lo que dice ese artículo. Entonces, efectivamente, el párrafo de esta prórroga será efectiva, está hablando de estos dos elementos. Ahora, la regla general, en consecuencia, es que se prorrogue automática y sucesivamente. Lo segundo que se señala es que si hay un problema de afectación, lo primero que hay que hacer es responder con las normas de prorrateo que están en los artículos 17 y 62. Lo tercero que se dice en el texto tal como está o como lo estamos proponiendo los senadores, es que en caso que a pesar de haber aplicado estas normas de prorrateo, se siga afectando la sustentabilidad, en este caso la prórroga tendrá este elemento en consideración la autoridad al momento de prorrogar, si es que ha aprobado, porque la carga de la prueba está en la DGA, de que la afectación de sustentabilidad tiene una relación directa con este derecho o por la falta de obra. Este elemento yo sé que ha sido un elemento de discusión. A nuestro juicio no es un elemento de carácter constitucional ni de técnica legislativa, es un elemento que tendrán que ver las comisiones técnicas eventualmente cuando el proyecto sea votado en general por la sala. Presidente, esta es nuestra opinión. Gracias, Carlos. ¿Se ofrece la palabra? Sí, señor presidente, está en pantalla el 129 bis 9, inciso primero. Sí, ¿podemos leerlo, Rodrigo, por favor? Ya. El inciso primero del 129 bis 9 dice: para los efectos del artículo anterior, el director general de aguas no podrá considerar como sujetos al pago de la patente a que se refieren los artículos 129 bis 4, 129 5, 129 6, aquellos derechos de aprovechamiento para los cuales existen obras de captación de aguas. Y después viene una frase subrayada que es la que se ha reemplazado. Estoy leyendo en la primera columna. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos deberán existir también obras necesarias para su restitución. Si ustedes van a la última columna, aparece el texto aprobado por la Comisión de Agricultura que reemplaza la frase subrayada por la siguiente: se entenderá por obras de captación de aguas superficiales aquellas que permitan incorporarlas a los canales y a otras obras de conducción, aun cuando tales obras sean de carácter temporal y se renueven periódicamente. Tratándose de aguas subterráneas, se entenderá por obras de captación aquellas que permitan su alumbramiento, tales como bombas de extracción, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas y tuberías, entre otros. En ambos casos, dichas obras deberán ser suficientes y aptas para la efectiva utilización de las aguas, capaces de permitir
su captación o alumbramiento y su restitución al cauce en el caso de los derechos de aprovechamiento no consumtivos. Eso, señor presidente, respecto del inciso primero del 129 bis, número 9. Gracias, Rodrigo. Presidente. Sí, adelante. Por su intermedio. Quizá hacer una pequeña, un pequeño aporte a la discusión. Lo que está discutiéndose es la parte que se renueva en función de la sustentabilidad. ¿Perdón? Adelante, Oscar. Sí, es que tenemos eco aquí, perdón, con el ministro. Usted tiene que bajar el volumen, parece. Perdón, presidente. Entonces lo que tenemos aquí es que hay un tema de la sustentabilidad y su aplicación al momento de la renovación de derechos. El artículo 17 o 62 lo que apuntan es que cuando hay una afectación, la carga recae sobre todos los titulares de derecho. Y por eso el artículo tanto 17 como 62 establecen que en caso de que haya una afectación, las cargas se reparten de forma alícuota, en el caso de las aguas superficiales, o a prorrata en el caso de las aguas subterráneas. En lo que se dispone aquí al momento de la renovación, podría ocurrir que alguien que tiene que renovar se le suspenda o limita o no se le prorrogue, lo que estaría significando que la carga sobre la afectación estaría cayendo en forma particular sobre esa persona y no se estaría respetando el concepto alícuota o prorrata. Lo segundo, ¿por qué nuestra insistencia en que se haga referencia al 1762? Porque ahí se establece justamente este concepto de prorrata y alícuota, y si hubiesen otras situaciones que no están contempladas, como lo decía Carlos Esteves, que pudiesen afectar a la sustentabilidad, creemos que para evitar márgenes de discrecionalidad o arbitrariedad, debiesen estar recogidas en el artículo 17 o 62, o incluso, si de ser necesario, modificarse el artículo 17 y 62 para abarcar otras situaciones. De hecho, como lo señalaba el ministro, el artículo 62 se ha ido modificando en el tiempo para ajustarse a las distintas situaciones. Antes de enero del 2018, el artículo 62 señalaba que la DGA podía solicitar la reducción en las extracciones de agua subterránea si algún afectado lo solicitase. Después de enero del 2018, se modificó para incorporar la posibilidad no solo de que alguien lo reclame, sino que la Dirección General de Agua de oficio pudiese establecer la reducción en las extracciones. Y ahora, en el proyecto que está en discusión, hay nuevas modificaciones en el artículo 62, justamente por la idea de ir haciéndose cargo de los problemas que existen. Entonces, para resumir, nos parece que la renovación en base a criterios de sustentabilidad que no estén recogidos en el artículo 17 o 62 podría generar una arbitrariedad, y si hay situaciones no incorporadas ahí, el esfuerzo debería ser de incorporarlo en el artículo 17 o 62 si hubiese alguna situación que no esté contemplada adecuadamente. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias Oscar por el aporte. Estimados colegas, voy a poner en votación si no hay más palabras. Yo pedí la palabra. Guido, no, mira, solo a mí la última intervención me convence absolutamente que tenemos una diferencia con el Ejecutivo, sobre todo cuando establece la posibilidad de que la sustentabilidad devenga en una arbitrariedad.
Y yo creo que tenemos una diferencia valórica. Aquí hay una menor importancia para el Ejecutivo de los temas de sustentabilidad y es evidente. No les gusta la palabra, no les gusta el concepto, seguramente les gustaría incluso que a lo mejor no existiera. Entonces yo le pido que se vote. Y además porque este no es un tema propio de la Comisión de Constitución. Aquí esto no es un tema que tenga un conflicto de constitucionalidad. Pero hay una visión que evidentemente yo no comparto con lo que se ha señalado acá y me parece que la última intervención a mí me clarifica totalmente que este es un tema fundamental a que se mantenga, presidente. Así que yo le pido que se ponga en votación. Presidente. Gracias, senador Girardi. Vamos a poner en votación. Presidente. Rodrigo Galilea. Quería pedir que pongan de nuevo el texto del inciso tercero del sexto, por favor, el que estamos discutiendo en este instante. Secretario, si podemos poner en votación, en pantalla lo que ha pedido el senador Galilea. Ahí está, presidente. Que quería aclarar, presidente, lo siguiente para que estemos todos bien claros. La primera parte dice que la duración del derecho a aprovechamiento se prorroga automática y sucesivamente por elección, a menos que acredite el no uso efectivo del recurso. Lo que dice la parte segunda es que los problemas de sustentabilidad, que es una palabra que a mí sí me gusta, que es un criterio que a mí sí me gusta y que está con toda precisión además definido en el artículo 62 de inciso segundo de esta propuesta de ley, y que define la sustentabilidad, para que todos lo tengamos claro, cuando el volumen de extracción, o sea, se afecta la sustentabilidad cuando el volumen de extracción actual produce un descenso sostenido o abrupto de los niveles freáticos del acuífero. Yo estoy seguro que el ministro, el director yo creo que todos los que estamos acá estamos absolutamente convencidos de que el criterio de sustentabilidad no solamente es válido, sino que es necesario. El punto aquí, y por eso a mí me interesa la redacción, es que los problemas de sustentabilidad se abordan a través del artículo 17 y 62. Eso es lo que a mí me interesa que quede claro. ¿Y qué significa que se aborden de acuerdo a lo dispuesto al artículo 17 y 62? Que si es que empieza a producirse este problema de sustentabilidad, es decir, que las extracciones provocan un sostenido descenso o un abrupto descenso de los niveles freáticos del acuífero, lo que ocurre es que todos aquellos usuarios del agua, todos los que tienen derecho a aprovechamiento de agua, tienen que reducirse en la proporción que la autoridad le va diciendo para que no pongan en riesgo la sustentabilidad. Y cuando uno dice que todos aquellos que tienen derecho a aprovechamiento de aguas en el acuífero tienen que reducirse en su parte alícuota o proporcional, lo que estamos diciendo es que no se le hace pagar ese problema de sustentabilidad a una sola persona con todos sus derechos, no renovándole en nada sus derechos, sino que el problema de sustentabilidad siempre se aborda bajo el criterio de reducción alícuota de todos aquellos que tienen derecho a aprovechamiento en esa cuenca. Por lo tanto, por eso yo quería insistir en dos cosas, presidente. Por eso es que yo creo que esa parte que tienen subrayada no debiera estar, porque puede provocar poca claridad en el punto que acabo de explicar. Y además, quería poner otro tema arriba de la mesa que todavía no lo habíamos conversado porque estábamos solamente en la parte de este texto, es que aquí hay un tema de procedimiento, presidente, que no lo aborda específicamente este inciso, y creo que no lo aborda ningún inciso bien, que es que dado que se prorrogan automáticamente y sucesivamente los derechos de aprovechamiento en la medida que se estén usando las aguas y que existan, por lo tanto, las obras para poder aprovecharlas, es que si la DGA decide no renovar porque no se usó el agua, o renovar parcialmente porque
no se usó el agua entera al que tenía derecho esa determinada persona, ahí debiera haber un procedimiento específico que cumpla con las exigencias de las normas constitucionales. Porque acá todas las referencias que se hacen va a las referencias clásicas en el Código de Agua, que básicamente uno le pide a la DGA le dice que no, uno reclama y eventualmente tiene una reclamación muy breve, tipo recurso de apelación a la respectiva Corte de Apelaciones, pero que no otorga un procedimiento apropiado a la importancia de lo que se está discutiendo. Porque acá eventualmente un agricultor va a estar expuesto a perder por un juicio que ha hecho la DGA la totalidad de sus derechos de agua. Y por lo tanto debiera haber un procedimiento específico ante tribunales en que exista plazo para defenderse, plazo para entregar prueba y por supuesto después un recurso de apelación. Entonces, este es un tema que no lo habíamos visto, pero yo creo que es necesario, no sé si Oscar Cristi, Carlos Esteves o entre ambos lo han conversado alguna vez, porque debiera haber un procedimiento acá específico en caso de que la DGA dijera acreditar de que alguien no usó los derechos de agua a los que tenía derecho. Esto yo revisé el informe de constitucionalistas, son varios los que hacen mención a este punto, que es un punto relevante, presidente. Gracias. Gracias. Senador Galilea, como nosotros tenemos que poner en votación esto, yo le doy la palabra para referirse al último punto que usted señalaba a don Oscar Cristi y a Carlos Esteves, y voy a poner en votación el inciso. Oscar y Carlos, por favor, en relación al último tema que hacía referencia el senador Galilea. Perfecto, presidente. Solo una sugerencia, presidente, quizás el secretario podría poner a la vista el artículo 62, cuando ustedes voten, para clarificar la discusión de la sustentabilidad. Respecto al procedimiento, efectivamente lo que está implícito es que el procedimiento que se aplicaría es el mismo procedimiento que se aplica para efectos de el cobro de la patente por uso, que está recogido en el artículo 129 bis 7. Ese procedimiento consiste en que la Dirección General de Agua genera un listado que publica en el diario oficial y luego en alguna radio local. Ese procedimiento parecería ser insuficiente para el alcance de lo que estamos viendo ahora, que es que la persona continúe o no con su derecho, que es distinto, más grave que el mero cobro. Entonces, de ahí que algunas constitucionalistas han señalado que el debido proceso debería incluir, por ejemplo, que se oficie directamente al afectado y no por una mera publicación en el diario oficial. Y después todos los procedimientos de reclamación respecto a la resolución, y que mientras ese reclamo esté en análisis, en estudio, la persona pueda seguir utilizando su derecho. Esos son los elementos que básicamente se han señalado respecto al proceso, que es distinto al proceso que se sigue hoy para el cobro de patentes. Por lo tanto, habría que complementar este articulado con explicitando cuál sería el proceso que reúna las condiciones adecuadas para lo que significa que una persona no pueda continuar haciendo uso de un derecho. Eso sería, presidente. Gracias. Carlos. Sí, presidente, si es que entendí bien lo que planteó el senador Galilea. Lo primero, hace bien él en señalar de que hay una definición en el artículo 62 de sustentabilidad. Conviene precisar, eso sí, que esa definición es para aguas subterráneas, ¿no? Y que obviamente la norma que estamos discutiendo aquí es para aguas subterráneas, pero también para aguas superficiales. Lo segundo es que la posibilidad de agregar, incorporar reglamentación, modificación en el procedimiento, es una posibilidad que tiene el Ejecutivo. Esta es una indicación exclusiva del Ejecutivo, porque requiere su patrocinio, toda vez que está afectando las funciones de un servicio, etc. Y esto es algo que lo sabemos.
Por tanto, el Ejecutivo podrá, luego que la sala lo vote en general el proyecto y se abra un plazo de indicaciones, hacer las propuestas al respecto, que serán discutidas en su oportunidad, presidente. Eso. Perfecto. Gracias, Óscar, y gracias, Carlos. Señor secretario, nosotros vamos a poner en votación, deberíamos ponernos de acuerdo, claramente hay que hacer modificaciones en el inciso tercero de precisión como los hemos señalado, y si les parece, pongamos en votación el cambio propuesto, se vota a favor o en contra. Si se vota en contra, haríamos la corrección que establece el senador Galilea, pero yo pediría que en el documento que nos han acompañado en cambios propuestos, leamos el artículo completo en extenso, votamos eso. Si no hay consenso en eso, pasamos a votar el siguiente en los términos que ha señalado el senador Galilea. Entonces, señor secretario, si podemos leer la propuesta de cambio propuesto que ha hecho don Carlos Esteves. La redacción propuesta, entiende la Secretaría, que es la siguiente: lo que aparece en pantalla: la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automáticamente y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. De constatarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62 según corresponda. Esta prórroga se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9, inciso primero, y a los criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento sin que pueda exceder el plazo establecido en el inciso anterior. Entiende la Secretaría que esta redacción es la redacción que la Comisión entendería que es constitucional, sin perjuicio de que después puedan hacerle algún ajuste de acuerdo con la votación o los criterios de la Comisión. Eso entiende la Secretaría, presidente. Perfecto. En votación, señor secretario. Ya. Senadora... Perdón, presidente, solo para... Rodrigo, tiene la palabra. Si yo quisiera votar para que lo que yo proponía, que es poner el punto final después de la palabra primero, yo lo que debiera hacer es votar en contra de esto y después a favor, esperando de que no haya suficiente... ¿Sí? Correcto, Rodrigo. Ya. Senadora Edesperger. Voto en contra de este inciso fundado en que no es constitucional porque vulnera la garantía establecida en el artículo 19, número 2, inciso segundo, igualdad ante la ley, y además la 19, número 3, al no establecer un debido proceso. Primero, porque no hay un procedimiento claro que pueda utilizar la persona a quien no se le renueva el derecho a aprovechamiento de agua, y efectivamente también porque si hay afectamiento o no hay renovación al derecho a aprovechamiento fundado en un criterio de sustentabilidad de la fuente que no sea el 17 y el 62, va a afectar solo a un titular y no a todos los titulares que tengan derecho a aprovechamiento de agua de la misma fuente, lo que está resuelto en el artículo 62, y eso claramente hay, ¿no es cierto?, no solamente una arbitrariedad, sino que una desigualdad ante la ley. Voto en contra de este inciso. Senador Galilea. Presidente, quiero decir varias cosas. Uno, la redacción propuesta por Carlos Esteves y que estamos votando es una mejora sustantiva a lo que venía de la Comisión de Agricultura. Y yo agradezco, por lo tanto, ese esfuerzo. Creo que le faltan dos cosas. Uno, hacer esta referencia al procedimiento, que estoy de acuerdo con lo señalado por el profesor Esteves, dado que está modificando atribuciones de tribunales, debe ser presentado por el Ejecutivo, así que dejo constancia de eso para que el Ejecutivo tome nota y en la historia fidedigna de la ley se comprometa a hacerlo cuando llegue el momento a las indicaciones particulares. Y yo simplemente me quedo con que para evitar confusiones yo prefiero la redacción propuesta por mí,
por esas razones y las afectaciones constitucionales que podrían haber al debido proceso y a la igualdad ante la ley, justamente por esta parte que yo sugiero eliminar, es que voy a votar en contra. Bien. ¿El senador Girardi? Bueno, yo justamente porque creo que es absolutamente constitucional y lo que se está cuestionando acá por parte del oficialismo y del gobierno, el tema de la sustentabilidad. Y esto es constitucional porque el 19 número 8 justamente establece como deber del Estado garantizar la sustentabilidad, la no contaminación, y por lo tanto esto es lo que está en cuestión acá. Yo voto a favor y el Ejecutivo siempre podrá presentar una indicación que sería muy interesante intentando sacar de este texto la palabra sustentabilidad, pero eso, bueno, lo podrá hacer posteriormente. Ya. Vota que sí el senador Girardi. Entonces, senador Buenchumilla. Señor presidente, yo entendí que lo planteado por el senador Galilea se refería a borrar la última parte después de donde dice inciso primero, borrar donde dice y a los criterios de sustentabilidad, etcétera, porque repetía lo que ya estaba colocado anteriormente en este mismo artículo. Así entendí yo que era su primer reparo que tenía la redacción de este inciso. Ahora, al finalizar la discusión, él introduce otra controversia relativa al procedimiento. Entonces, son dos cuestiones distintas. Aquí estamos votando el artículo en su redacción, y yo entiendo que cuando se refiere en la primera parte de la sustentabilidad, y que se aplicará a lo dispuesto de los artículos 17 y 62, se refiere a la prorrata o a la alícuota respecto de las aguas superficiales o de las aguas subterráneas. Cuando se refiere al artículo 129, inciso primero, yo entendí que se refiere a las obras que deben hacer los derechos de aprovechamiento no consultivos, y que dentro del 129, inciso primero, no se contemplaba el criterio de sustentabilidad. Por lo tanto, a mi juicio, con la parte final se complementa exactamente aquello que carece el 129. Por lo tanto, yo en ese entendido, me parece que está bien esta redacción que se propone y por lo tanto voto a favor, y entiendo que el tema del procedimiento no dice relación exactamente con la redacción de este inciso, y podrá verse más adelante en su propio mérito, cuando veamos las facultades que va a tener la Dirección General de Agua respecto del conjunto de decisiones que tiene que tomar en virtud de sus facultades, y veremos ahí cómo, digamos, se resguarda el debido proceso y los derechos de las personas. Por lo tanto, voto a favor, señor presidente. Bien. Senador Durresti. Su micrófono, senador, su micrófono no está prendido. Sí, gracias. Yo creo que voy a votar a favor, porque creo que eliminar este inciso no genera elementos precisos para poder establecer la discusión en materia de prórroga. Son elementos que ayudarán a fundamentar la solicitud o denegación de prórroga. Por tanto, mi voto es a favor de la constitucionalidad de este artículo. Bien, resultado de la votación sobre la constitucionalidad de este precepto: 3 votos a favor, 2 en contra. Aprobada la norma. Presidente, entienda la Secretaría que hay una proposición que habría que votar, salvo mejor entendimiento de su señoría, respecto del último inciso, que es la cuestión que planteó el senador Galilea. Perdón, la última oración. ¿O lo damos con la misma votación, presidente? Yo creo con la misma votación, misma votación se subentiende que quedaría rechazada esa propuesta. Ya, perfecto, presidente. Lo daríamos así. Bien. Pasamos al inciso cuarto, que no tiene observación, y el inciso quinto. Presidente, quiero poner a disposición de su señoría, porque el señor Esteve me ha dicho
ha hecho llegar un documento en que tiene redacciones y propuestas respecto a esta norma. No sé si les puedo mostrar este punto. Sería bueno leer el texto propuesto y luego, si Carlos Esteves nos ayuda a exponer las modificaciones o propuestas que hay, o ministro o quienes soliciten la palabra. Don Rodrigo. Leo los incisos que vienen. Dice, Presidente, senador Galilea. El inciso cuarto, que efectivamente no tiene cuestiones de constitucionalidad, no sé si a los profesores que están asesorando en esto, a Carlos Esteves y Oscar Cristi, hay un tema de redacción, porque habla dentro de los 10 años se podrá pedir, pero como el inciso segundo finalmente quedó sin un plazo determinado, yo creo que esa fraseología debiera estar mejor redactada, porque eventualmente a alguien le pueden haber dado derechos de agua por menos de 10 años o por 10 años. Entonces, dejo solo constancia, podemos dejarlo para después, para momentos de indicaciones, pero creo que la frase quedó mal redactada dado la votación que tuvimos en el inciso segundo. Simplemente eso, presidente. Sí, senador, en la misma línea y como lo hemos dicho en varios elementos, lo importante es que esas adecuaciones van a ser materia de indicaciones en su oportunidad. Yo lo que pediría es que siguiéramos avanzando en el mandato de constitucionalidad. Resuelto eso, tendrá que armonizarse algunas contradicciones o lo que usted mismo está señalando a través de indicaciones. Recordemos en qué etapa de la tramitación legislativa estamos de este proyecto. Entonces, por eso pediría que pasáramos al inciso quinto para efectos de seguir avanzando en el mandato que tenemos como comisión. Perfecto, era simplemente quería dejar ahí puesta la pica en Flandes para cuando se vea eso. Bien, leo, presidente. Dice así, de existir riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, o en caso de que este riesgo se haya materializado, la dirección podrá limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. El inciso siguiente dice, para efectos de la ponderación del riesgo descrito en el inciso anterior o de la evaluación, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis. Respecto de esta norma, el profesor Fernando había dicho que falta precisión en la expresión grave afectación que permitiría limitar o suspender el ejercicio de los derechos. El profesor Ramírez, en esta revisión no se advierte inconstitucionalidad, ya que el legislador restringe su actuar a casos extremos, como riesgo o materialización de grave afectación del acuífero de su fuente natural o subsistencia del consumo humano, lo que se suma la preservación del ecosistema, relacionándolo a la vitalidad del recurso. Nuevamente se resguarda en sede legal el interés público comprometido en el otorgamiento del acto administrativo concesional, pudiendo limitarse su ejercicio. Es más, la disposición que restringe la limitación al periodo de tiempo en que subsista esta situación, cierre de comillas, ratifica el principio de la discrecionalidad debida que se exige por ley y la necesaria fundamentación técnica de la medida en vigencia. Finalmente, los ex senadores Pérez y Alamán tenían observaciones a este artículo, a estos incisos. Dice, los incisos quinto y sexto del artículo sexto vulneran la Constitución, dado que al no definirse qué se debe entender por grave afectación o riesgo para la fuente, abre un espacio a la arbitrariedad en que la autoridad podrá emitir actos que atenten contra la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el párrafo segundo del número 2 del artículo 19 de la Constitución. Al respecto de la jurisprudencia constitucional, ha exigido que para la actuación de consulta constitucional. Muchas gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. Presidente. Francisco.
no sé, como estamos terminando, queda un minuto para el término de la sesión, no sé si lo pudiéramos dejar para la sesión siguiente, porque yo creo que vamos a demorarnos en el análisis de este inciso, ¿no? De estos incisos. Comparto su criterio. Yo tengo que integrar Comisión de Agricultura ahora a las 12 y tengo entendido que hay varios senadores que están en la misma situación. Sería importante que ya hemos fijado el punto sobre este artículo 5º. Hay una propuesta de don Carlos Esteves, poder escuchar a Oscar Cristi también sobre la situación y, si les parece, dejar abierto el debate y adentrarnos mañana directamente a las 10:30 sobre la votación del mismo. ¿Les parece, estimados colegas? Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Nosotros enviamos a sus correos la propuesta del señor Esteves para que ustedes también la tengan a la vista en el estudio de esta materia mañana. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Presidente, el ministro pidió que lo despidiera, salió corriendo. Ya. Y aprovecho de despedir yo. Muchas gracias.